La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone soluciones para la crítica situación de la Caja de Profesionales Universitarios, culminará su trabajo a primera hora de la tarde. La iniciativa del gobierno ha sufrido varias modificaciones a partir de aportes realizados por la oposición y se espera que sea aprobada en general para atender la realidad de la Caja, que ya anunció que no podrá atender sus obligaciones a partir del mes de julio. Buen mediodía, es un gusto recibirles con esta edición mediodía. 20 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se encuentra nuboso y cubierto con la posibilidad de lluvias y probables tormentas. La máxima de hoy prevista por meteorología es de 21 grados para el área metropolitana. Y ya con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad les decimos que Francisco Bauzá entre Magariño Cervantes y Juan José Herrera. El corte estará vigente hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE. Carlos María Mayolo entre Sarmiento y José Figueira. También el corte se extenderá hasta las 7:30 de la tarde por trabajos de hormigonado. Y otro de los cortes previstos es Julio César entre Rivera y Francisco Bauzá, que se mantendrá hasta las 6 de la tarde por trabajos de poda. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Antes de comenzar el desarrollo informativo, compartimos algunos titulares de esta edición. El Ministerio de Desarrollo Social ya superó los 2.085 cupos en refugios para personas en situación de calle que se había planteado hace 10 días cuando se dio inicio al Plan Invierno. Ante la ocurrencia de algunos casos de gravedad, el Ministerio de Salud Pública adelantó la incorporación de la vacuna antimeningocócica al certificado esquema de vacunación inicialmente prevista para el tercer trimestre del año. El 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT definió este fin de semana la nueva conducción de la Central Obrera y las líneas estratégicas de acción para los próximos años. La lista del actual presidente Marcelo Abdala fue la más votada. Vecinos del barrio La Mondiola reclaman que la Plaza de las Lavanderas se convierta en un memorial. Piden ser consultados y tener incidencia en lo que defina el municipio CH para el lugar. Comenzó la edición número 23 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el hall de la Intendencia de Montevideo, bajo el lema Todo el mundo rima, con actividades y talleres para niños, niñas y adolescentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que acordó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extender las conversaciones para lograr un acuerdo comercial. El nuevo plazo para las negociaciones es el próximo 9 de julio. Recién veíamos en titulares, hoy es el Día Nacional del Libro, con actividades que recién estábamos viendo y que vamos a profundizar, vinculadas en la Intendencia de Montevideo, pero también hay novedades en la Biblioteca Nacional, allí sobre la avenida 18 de Julio. Está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buen mediodía, ¿qué novedades tenemos? Gracias, Pilar. Bien, buen mediodía para ustedes también. Exacto, acaba de culminar la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y también de la Biblioteca Nacional, cuya fundación se conmemora hoy en simultáneo con el Día Nacional del Libro, una conferencia en la que se expresó un diagnóstico crítico, crisis en materia edilicias, en materia de recursos humanos y un anuncio que tiene que ver con el cierre temporal de las actividades al público justamente para paliar esta situación. Todo esto lo mencionaba Rocío Schiappapietra, la directora de la Biblioteca Nacional, con quien ya estamos. Rocío, gracias por estos minutos. Bueno, si puede sintetizar cuál es la denuncia que se está haciendo y las resoluciones que se tomaron en esta oportunidad. Bien, esto no es una denuncia, no estamos denunciando nada, solamente estamos explicitando y transparentando el estado de situación de la Biblioteca Nacional
que como yo dije muy específicamente, esta biblioteca está en crisis, ¿sí? Pero está en crisis en el marco de una crisis mundial de las bibliotecas, ¿sí? En el mundo, por el lugar que tiene la lectura hoy en día, el libro y distintos aspectos. Entonces, lo que anunciamos hoy fue el estado de situación y cómo vamos a seguir trabajando en ese aspecto, porque nosotros, si bien contamos muchas cosas que no son muy gratas de decir en el día del libro, queremos trabajar por esta biblioteca y queremos que esta biblioteca sea una biblioteca que pueda pensar en el futuro de nuestro país y que pueda aportar desde sus líneas intelectuales, donde se den las conversaciones al futuro de nuestro Uruguay, que tiene muchos desafíos en esa línea. ¿Producto de qué es la crisis? ¿Producto de qué es la crisis? ¡Wow! La crisis es multidimensional, ¿sí? Yo sé que a veces esa respuesta es una respuesta poco clara, ¿sí? Pero no es la intención. Yo en la conferencia de prensa dije distintas aristas que constituyen esta crisis y que la conforman de alguna manera. Y también dije que todavía estamos en proceso de diagnóstico, que no tenemos conformación total, no tenemos acceso a toda la información, pero sí que tenemos algunos puntos que nos alertan y que nos llevan a tomar esta decisión de que la biblioteca va a estar cerrada al público en general, que va a recibir igualmente a investigadoras e investigadoras mediante agenda y que va a continuar igualmente en un estado de emergencia, recibiendo a todos los actores vinculados al mundo del libro para poder continuar con el trabajo que se hace desde las distintas agencias. Acá se aloja la agencia ISBN y ISCN, el depósito legal y muchas cosas más. Directora, estoy en vivo para BTV Noticias. Más o menos la fecha aproximada en que cerraría para que la gente, el público, yo sé que es escaso el que está viniendo, lo decía usted en la conferencia, pero para que el público sepa, ¿a partir de cuándo se cerraría, cuándo termina ese diagnóstico, más o menos? No entendí la pregunta, ¿Cuándo perdón. finalizaría este diagnóstico que están haciendo de la situación que es muy complicada, lo decía usted, ¿no? Diarios con hongos, situaciones complicadas, funcionarios que hacen más de una tarea para las que son asignados, es muy complejo. ¿Cuándo estarían cerrando para repensarla? Bien. Estaríamos cerrando a partir de mañana mismo, ya no estarían las puertas abiertas. ¿Y cuándo vamos a reabrir? Me encantaría tener esa respuesta y tengo una respuesta para eso, que nosotros vamos a ir reabriendo a medida que sea seguro que las personas ingresen aquí, porque es una medida que tomamos en ese sentido. Y después que vamos a tener un proyecto, nos vamos a estar comunicando con ustedes para poder presentárselo, un proyecto de Biblioteca Nacional para poder trabajarlo. Ese proyecto nos va a llevar tiempo. Imagínense que yo hablé de una crisis en muchas dimensiones, en el área de edilicia, en el área del personal, en el área de la seguridad, ¿sí? Hablé de la falta de protocolo de incendio, hablé de lugares, salidas de emergencia que están bloqueadas por papel, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso va a llevar tiempo de trabajo. Pero ese tiempo va a ser un tiempo de pienso y de enriquecimiento de una biblioteca, de la biblioteca que nos merecemos. Piensen que vivimos en un país que tiene muchas debilidades en términos de alfabetización y de acceso al conocimiento. Esta biblioteca fue fundada para ser para todos y para todas, y hoy es la biblioteca de algunos pocos. Quiero decir algo muy importante. Quienes ingresan acá, a esta biblioteca, tienen una trayectoria y una construcción de sí mismos y una autopercepción de competencia para romper todas las barreras invisibles que hay de la puerta hacia adentro, ¿sí? Acá tenemos una sala infantil cerrada, tenemos pocas personas que entran, y quienes entran tienen que trabajar para conseguir, ¿no? Y para investigar sobre el acervo. Nosotros queremos una Biblioteca Nacional democrática. Directora, ¿qué pasó entonces en la transición? ¿Qué pasó con Valentín Trujillo? ¿No le transmitió nada de esto en la transición? Porque es muy complejo lo que usted planteó. Y justo el día del libro, tal vez pensamos escuchar el raconto histórico de Damaso Antonio Larrañaga hasta acá, todo lo que pasó, pero nos encontramos con entre comillas, bombazo. Bien, yo podría haber hecho un evento romántico, ¿sí? Contando cómo surgió esta biblioteca, que lo creo, ¿no? Pero podría haberlo hecho, pero esa es una decisión que no tiene que ver con mis formas de trabajar, ¿sí? Y no tiene que ver con la manera en que yo decido encarar este proyecto. Como yo les conté, el día en que yo llegué a la biblioteca, acá no hubo un anuncio de autoridades, una reunión con los funcionarios en el que les dijimos que los queríamos escuchar y que nos contaran los procesos internos de la biblioteca. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nos encontramos con un organigrama del 1988. Y en ese organigrama existen áreas que desaparecieron. Entonces, cuando quisimos ver el mapa para dónde empezar a trabajar, no lo teníamos que construirlo. Entonces, en eso estamos trabajando particularmente. Yo creo que la confianza tiene que estar centrada en que estamos trabajando y que tenemos ganas de hacerlo, ¿sí? Para mí esto me motiva particularmente, me motiva profesionalmente, y agradezco 100% la confianza del ministro. Sobre la etapa de transición, que me parece importante,
Es importante decir que nosotros tuvimos una etapa de transición corta, ¿sí? Porque mi designación fue un poco sobre la marcha, que Valentín nos ofreció la información que disponía y que hemos tenido algunos diálogos en ese sentido, pero no tengo nada más para decir. Lo que sí puedo decir es que esto, como lo recibimos, no nos permite un proyecto superador, nos permite seguir haciendo más de lo mismo, ¿sí? Más allá de que está en elaboración este proyecto en el que van a trabajar, ¿hay algún planteo concreto de lo que pueda ser presupuesto o cantidad de recursos humanos a aumentar? ¿Algo que ya tengan presente que van a solicitar a las autoridades? Bien, no, y es importante lo que me estás planteando porque de alguna manera nosotros somos conscientes que vivimos en un país con las condiciones económicas que vivimos y conocemos las prioridades del gobierno y somos muy respetuosos en esas líneas. Lo que sí queremos decir es que vamos a trabajar para el presupuesto, que sí, claro que hay aspectos que están condicionados a eso, pero que eso no nos va a limitar para nada para construir lo que queremos hacer. Usted habló de robo de manuscritos, ¿qué puede informar de eso? Bien. Tenemos el reporte de que el año pasado desaparecieron 11 manuscritos del archivo literario. Vamos a comenzar un proceso de investigación. Eso lo detectamos hace muy poco, la semana pasada yo se lo informé al ministro y vamos a empezar un proceso de investigación porque la realidad es que tampoco existe un protocolo. O sea, acá las familias de los escritores, las escritoras, de los historiadores de nuestro país nos depositan su confianza, nos depositan el archivo y parte del rol que cumple la Biblioteca Nacional es guardarlo y preservarlo. Nosotros precisamos construir protocolos para cuando suceden estas situaciones, precisamos que se establezcan denuncias de estas cuestiones, ¿no? Que se trabaje al respecto. Hoy en día eso no existe. ¿Se hizo una denuncia? No, estamos trabajando en una investigación interna para ver qué pasó y después seguiremos trabajando en esa línea. ¿Los manuscritos de qué son específicamente? Son de Sábato Ercasti, perdón, pero estoy muy nerviosa, capaz que se me escapó alguna letra. Son 11 manuscritos que se utilizaron en un libro que la Biblioteca Nacional publicó el año pasado sobre Parra de Riego, y bueno, esos manuscritos se utilizaron para ese libro y el encargado del área del archivo indicó que habían desaparecido. El problema es que es el riesgo de la seguridad, pero sobre todo el tema es que cuando eso pasa no sepamos qué hacer, ¿sí? Que no tengamos herramientas de cómo abordar esa problemática, ¿sí? No hay protocolos establecidos. No hay. Gracias. Tenemos La palabra allí de Rocío Schiappapietra, la directora de la Biblioteca Nacional, en el marco de estos 209 años de la Biblioteca Nacional y del Día Nacional del Libro, que también conmemora esta fecha con este anuncio del cierre de las puertas al público a partir de mañana a razón de la crisis que vive en diversos aspectos esta biblioteca. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. El cierre de la Biblioteca Nacional y también la falta de algunos materiales, como denunciaba la directora de la Biblioteca Nacional. Vamos ahora a otros temas, porque a 10 días de iniciado el plan invierno, el MIDE superó los 2.085 cupos en refugios planteados inicialmente para atender la problemática de personas en situación de calle. Carla Lima, directora de la División de Coordinación de Programas para Personas Sin Hogar, dijo a MBD Noticias que se tomaron medidas en cerca de 20% de los refugios que presentaba problemas de hacinamiento, un reclamo planteado por el colectivo Ni Todo Está Perdido de personas en situación de calle justamente, e incluso dijo que se cerró uno en acuerdo con los equipos. Hemos podido superar los anuncios porque habíamos pasado de 1.100 a 2.085 cupos, lugares en los refugios y ahora ya aumentamos, hoy abrimos otro lugar más, entonces estamos superando esta cifra, estamos logrando superarla. Tratamos de ser cautos porque esto genera expectativas en lugares sensibles, en personas que realmente tienen dificultades. El relevamiento sobre refugios realizado por el MIDES ya culminó con el cierre de un centro y la ampliación en la atención en otros. Hicimos un relevamiento en cantidad y en calidad con visitas nuestras y el refugio hay que deshacinarlo, hay que generar espacios. La persona necesita su espacio, no necesita solamente esa cama donde dormir. Hay como un 19, un 20% que ya tomamos medidas porque estaban en una situación un poco difícil y compleja que no la veíamos. Incluso se cerró un refugio y eso en acuerdo con el equipo, porque los equipos que están trabajando allí, que hay técnicos, que hay personas que están todo el tiempo, que hace tiempo que están, son los primeros que quieren esa mejora.
Lima reconoció que la situación de personas sin hogar se ha vuelto estructural, atravesada por varias problemáticas. Es muy duro, es complejo, atraviesa los países a nivel mundial esta realidad que la persona prefiere estar en calle, prefiere habitar lo urbano, de estar en sus lugares, en sus barrios, cortados estos territorios por el intercambio del narcotráfico, y son personas que no quieren estar suscriptas en estas bandas. Después, otra cuestión que atraviesa y que en Uruguay es crucial es la dificultad de vivienda. Tenemos la vivienda, ustedes lo han planteado, el metro cuadrado de vivienda más caro de la región. A partir del mes de julio, la vacuna contra el meningococo se va a incluir en el certificado esquema de vacunación para menores de 2 años y también para adolescentes entre 11 y 12 años, según anunció esta mañana la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. La jerarca dijo que con esta medida se elimina una inequidad existente, ya que las familias con recursos económicos podían pagar la vacuna, pero quienes tenían menores recursos o ingresos no accedían porque no estaba incorporada al sistema como obligatoria y gratuita. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado la decisión político-institucional de incorporar 2 vacunas, lo cual revierte una gran inequidad histórica que teníamos entre quienes podían pagar y quienes no pueden pagar. Para nosotros, la vacuna antimeningocóxica, que la vamos a dar a partir de julio de este año, está indicada 2 vacunas para los menores de 2 años y una dosis única a los adolescentes entre 11 y 12 años. Para los menores de 2 años es la aplicación de una vacuna conjugada, cuadrivalente, en una dosis única, y la aplicación de la vacuna recombinante para el serogrupo B se da en un esquema de 3 dosis. Y vuelvo a destacar esto porque es una vacuna que hace muchos años se viene recomendando por parte de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Comité de Infectología. Eso se incorpora a las 18 enfermedades que hoy tenemos inmunoprevenibles, va a ser gratuita en todo para los niños y niñas menores de 2 años y adolescentes entre 11 y 12 años. Uruguay respaldó la creación de una coordinación internacional bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud para evitar o frenar eventuales nuevas pandemias. La decisión se tomó en el marco de la 78ª Asamblea Anual de la organización celebrada en Suiza, en la que participó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Se discutieron temas que tienen que ver con enfermedades que suceden en el mundo, cómo prepararse ante una pandemia que pueda resurgir de forma coordinada, pero sobre todo se pusieron temas vinculados a la salud mental, temas que tienen que ver con las enfermedades no transmisibles, temas que tienen que ver con medidas de política pública en salud, de protección y de avance hacia los niños, niñas y adolescentes. Con la doctora Nosar trabajamos mucho viendo experiencias de otros países con respecto a la Agencia Regulatoria de Medicamentos que nuestro país va a discutir en el próximo presupuesto nacional porque es un salto cualitativo muy importante para el Uruguay. Así que fue una experiencia muy rica en el cual intercambiamos experiencias en otros lugares del mundo en pos de mejorar siempre. El Uruguay tiene que pensar hacia adelante. Y cuando estamos a pocos días de fin de mayo, el tema de la caja de profesionales universitarios entra en una etapa definitoria. Por este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado con más información sobre los acuerdos que se deben lograr. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen mediodía, Pilar. Así es, como tú bien decías, la Comisión Especial para el Tratamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, justamente en esta tarde, hoy en la tarde, votará el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo referido justamente a la reforma de esta caja con varias modificaciones tras haber recibido a diferentes delegaciones y un proyecto alternativo presentado por los partidos de la coalición republicana. El presidente de la comisión, el diputado Frente Amplista Joaquín Garlo, comentó a MBD Noticias los principales aspectos de este proyecto para los que el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios en la comisión, pero no así en el plenario, que se reunirá el próximo miércoles. Se reduce
el aporte de los pasivos, se reduce la contribución de los pasivos en un promedio de 4 millones de dólares por año, que va a cubrir rentas generales, sumando a lo que ya estaba previsto, que pasa de 32 millones de dólares promedio anual a 36 millones de dólares promedio anual. Se incorpora la compatibilidad de la jubilación por edad avanzada, se establece la transitoriedad del aumento de la tasa de aporte de los activos, para que el Poder Ejecutivo, una vez que se logre la estabilidad financiera de la Caja, pueda reducir esa tasa de aportación en hasta un 2%. En definitiva, es fruto del proceso de diálogo y de intercambio que se ha llevado adelante en el ámbito de la Comisión, con gran responsabilidad republicana, teniendo en cuenta la urgencia que atraviesa la Caja y también la necesidad de una solución financieramente sostenible y socialmente justa, con un compromiso de todos los actores involucrados que deben aportar para que la solución sea posible. Pilar, como decíamos, de que la coalición republicana presentó un proyecto alternativo al del Poder Ejecutivo que en parte fue atendido por las modificaciones que se realizaron, pero en aspectos importantes aún no hay acuerdo. Y para conocer más de esto estoy con el diputado nacionalista Pablo Audal, a quien le agradezco estos minutos y bueno, le pido las primeras reflexiones sobre lo que se vota en esta tarde. Bueno, el escenario al que nos enfrentamos es el que usted describía muy bien, con mucho acierto. Hemos trabajado durante un mes intenso y algunos días más, gobierno y oposición, en un muy buen clima, con coincidencias y con discrepancias que seguramente quedarán de manifiesto esta misma tarde cuando empecemos a votar en comisión y probablemente el miércoles en el plenario. La oposición no comparte el proyecto del gobierno en lo medular, como todos sabemos, lo dijimos desde el inicio. No estamos de acuerdo con la prestación pecuniaria adicional que se proyecta para los jubilados. Tampoco compartimos el incremento de la aportación de los activos porque entendemos que en lugar de generar el efecto de una mayor recaudación, lo que está generando ya es que más profesionales se declaren en no ejercicio o inicien los trámites jubilatorios. Pero por supuesto estamos dispuestos sí a ir por caminos que generen una recaudación alternativa a estas otras fuentes. Entre ellas todos sabemos que había un descalce con el tema de los timbres muy severo durante los últimos 15 o 20 años y creemos que allí, que ya nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno, está bien que esto se actualice hacia el futuro en función del índice medio de salarios, pero también estamos dispuestos a ir por el camino de algún ajuste extraordinario en los próximos semestres que permita recuperar en algo, aunque sea, lo que se perdió como consecuencia de ese descalce, de forma imperceptible para la población. Acá quiero hacer un paréntesis porque me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de decir que no hay que cargarle las tintas a la población, como dijo el presidente días pasados. Estamos todos de acuerdo en eso y por supuesto vamos a trabajar todos en esa dirección. Pero está claro que, bueno, los hechos son como son y en ese sentido de lo que se trata es de buscar mecanismos que permitan generar un nuevo equilibrio. Vamos a votar todo lo vinculado al proceso de convergencia, al adelantamiento, que eso también implica para muchas personas que eventualmente estaban próximas a jubilarse, que de pronto tengan que permanecer algún tiempo más en actividad. Le vamos a dar los votos al gobierno para eso, estamos de acuerdo. Eso va a generar además que el déficit baje en unos 30 o 35 millones de dólares aproximadamente. Hemos propuesto algunos otros mecanismos, como por ejemplo prorrogar la vigencia de la ley 20.334 que estableció vías de financiamiento para quienes están atrasados con la caja y que viene generando una recaudación adicional muy importante de 500 millones de pesos en el primer semestre de este año. Bueno, en fin, hay cosas en las que estamos de acuerdo, cosas en las que no. Vamos a presentar propuestas sustitutivas en la comisión y el proyecto yo pronostico, presumo, lo dirá el miércoles la votación de la Cámara, que probablemente salga de diputados y vaya al Senado, con aquellas cosas que quienes votemos en un sentido o en otro estemos de acuerdo en darle aprobación. Y me parece saludable desde el punto de vista democrático, en función de que ningún partido tiene mayorías en la Cámara, que por lo tanto, bueno, entre todos podamos construir una solución y que el Senado, para eso es un régimen bicameral, pueda eventualmente mejorar en algo. Veremos qué hacen los senadores, lo que la Cámara de Diputados le envía, para que después, por lo tanto, todos encontremos el mejor camino para la caja profesional. Adela, muchas gracias por estos minutos muy amables. A ustedes, con mucho gusto. Pilar, como decíamos, día importante para esta comisión. Hoy se vota este proyecto. En principio, también en el plenario estarían entonces los votos necesarios para que el proyecto pase al Senado y luego allí, en base a lo que se resuelva, volverá a diputados y habrá que ver ahí sí si el Frente Amplio logra los votos necesarios para su aprobación definitiva.
Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Seguiremos atentamente cómo sigue el tema. Y vamos con otro tema, porque el Poder Ejecutivo decidió prorrogar el subsidio de 50% a la recarga de garrafas de Supergas de 13 kilos para hogares vinculados al Ministerio de Desarrollo Social. La resolución 97 de 2025 está fechada el 30 de abril, último día previsto para el descuento del 50% en la recarga de garrafas de 13 kilos para hogares vinculados a programas del MIDES, como asistencia a la vejez, canasta de servicios, asignaciones familiares, plan de equidad, hasta un máximo de 2 por mes y 12 por año. La iniciativa surgió durante la gestión de Martín Lema al frente del Ministerio de Desarrollo Social en 2022, en el marco de la crisis social derivada de la pandemia, según el Poder Ejecutivo de entonces, o del modelo económico aplicado, según la oposición y organizaciones sociales. El subsidio inicialmente se había hecho por 6 meses y se fue extendiendo, por última vez en julio de 2024 hasta el 30 de abril de 2025, con la aprobación del expresidente Luis Lacalle Pou. Ahora, con la firma del presidente Yamandu Orsi, el Poder Ejecutivo resolvió que se entiende pertinente mantener el descuento hasta el 31 de diciembre de 2025, con las mismas características que hasta ahora. En el mismo decreto se anuncia como necesario tomar acciones para estudiar la situación y proponer alternativas para implementar medidas de descuentos en el precio de GLP para ciertos beneficiarios finales. En plena campaña electoral y después de unos comentarios que Orsi hizo sobre el tema en Canal 4, Lema le salió el cruce por proponer cosas que ya estaban en marcha y que, según dijo el 23 de octubre, una semana antes de la primera vuelta, el beneficio ya había superado las 3,3 millones de recargas desde 2022. 20 grados en la temperatura en estos momentos en Capital. Les comentamos que este fin de semana el PIT-CNT cerró su 15º Congreso Ordinario y más de 1.100 delegados eligieron la nueva mesa representativa. También definieron las líneas estratégicas de acción para los próximos 5 años. El Congreso se desarrolló desde el jueves en el Palacio Peñarol, pero el escrutinio se realizó en la sede de la Central Sindical, resultando la lista 1, que apoyaba al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la mayoritaria con 41% de los sufragios. La lista 1, liderada por el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, identificada con la corriente Gerardo Cuesta y vinculada al Partido Comunista, logró 473 de los 1.154 votos que este sábado se emitieron en el cierre del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Por detrás se ubicó la lista 4198, Construyendo Unidad, con 418 votos, cuyos principales referentes a la hora de votar fueron Milton Castellanos, de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, FUESIS, y José López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, representando las corrientes Articulación y En Lucha. En la tercera posición se ubicó con 136 votos la lista 8, identificada como la Coordinación de Sindicatos, a cuyo frente estuvieron Fernanda Aguirre, del Sindicato Gastronómico y Hotelero, y Natalí Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Finalmente, la lista 2, encabezada por Sergio Somaruga, obtuvo 127 votos, representando al Sindicato de la Enseñanza Privada, SINTEP, y de la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE. En base a estos resultados se conformará la nueva mesa representativa del PIT-CNT, que tendrá 41 integrantes, de los cuales 17 serían para la lista 1 de Abdala, 15 para la lista 4198, 5 para la lista 8 y los 4 restantes para la lista 2. A su vez, la nueva mesa representativa será la que defina el secretariado ejecutivo y si este organismo de conducción mantendrá el formato presidencial actual o si volverá al de tener 2 o 3 coordinaciones generales. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se mostró satisfecho con el desarrollo del Congreso y destacó que los votos reunidos por su lista confirmaron una orientación para el movimiento sindical. La verdad que nosotros estamos re contentos, un Congreso de unidad, de firmeza, de lucha, de independencia, también de elaboración de programa, de diálogo social, y bueno, y una elección absolutamente democrática, con unos niveles altísimos de votación, un 99, por arriba de un 99% de la gente participó y votó, y eso está muy bueno, ¿no? Yo además me siento realmente sumamente agradecido por cómo la elección confirma una orientación, que muchas veces cuando uno empuja una estrategia, digamos, de unidad, de lucha, de independencia de clase, que no es indiferencia, digamos, muchas veces se ve sometido a críticas legítimas y a veces no tanto, y bueno, cuando a través de la democracia, porque el voto secreto y directo y las urnas cantan, se ve confirmada una conducción, uno realmente festeja y creo que es bien importante porque
con todas y todos los compañeros, no importa lo que hayan votado y que estén en la mesa representativa, nosotros vamos a garantizar una conducción de amplitud de miras, de cabeza grande y de unidad, ¿no? Y una de las propuestas que acordó el PIT-CNT en su 15º Congreso fue ratificar su reclamo de establecer los 60 años como edad de retiro jubilatorio, elevado a 65 años en la Ley de Urgente Consideración. Nathalie Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, respondió a quienes, como el ex senador Guido Manini Ríos, criticaron esta postura de la central sindical por ir contra de lo votado por la ciudadanía en octubre de 2024, cuando se llevó adelante el plebiscito con esta propuesta. En realidad nosotros por suerte tenemos dos formas de democracia. La democracia directa, que es justamente cuando vota el pueblo, y después la legislativa. En este caso, por democracia directa no se puede, ahora la parte legislativa puede llevar adelante las condiciones que no se pudo establecer en el plebiscito. Si nosotros nos guiáramos por lo que dice Manini, para las próximas elecciones él no podría presentarse como candidato a la presidencia porque ya el pueblo le dijo que no. Si fuera tan recto, quienes se presentan a candidaturas y no son elegidos por el pueblo no podrían ser nuevamente convocados porque habría que respetar lo que el pueblo se emitió en el voto anterior. Hay una especie de confusión que a veces nos sirve, a veces no, porque el tema de los allanamientos nocturnos lo trajimos muchísimas veces a plantearlo y la población sigue diciendo que no y lo seguimos trayendo. O sea, a veces nos sirve, a veces no, pero por suerte no tenemos a nivel democrático, a nivel de nuestra justicia, a nivel de nuestra legislación, no hay ningún impedimento ni para que el gobierno haga lo que no lauda un plebiscito, ni para que nosotros no volvamos nuevamente a plebiscitar si el gobierno no lo lauda exactamente. La Suprema Corte de Justicia dejó indefenso en Uruguay a un trabajador de Uber al considerar nulo su reclamo en territorio nacional e indicarle que debió haberlo hecho ante un tribunal arbitral de los Países Bajos. El caso despertó sorpresa en ámbitos académicos y también sindicales porque una semana después del fallo entró a regir la Ley 20.396 que regula justamente el trabajo en plataformas, dejando establecido que las controversias solo pueden ser resueltas por los tribunales uruguayos. Ya hay más de 30 casos en los cuales la justicia uruguaya estableció en sentencia firme que existe relación de dependencia entre Uber y sus choferes, pero en ningún caso con intervención de la Suprema Corte de Justicia, que en materia laboral puede hacerlo a partir de determinado monto y en caso de que haya diferencia de criterios entre la sentencia de primera y la de segunda instancia. Este reclamo sí llegó a la Corte por su monto, más de 900.000 pesos, aunque el pronunciamiento no fue sobre el tema de fondo. En este caso, la relación de dependencia que Uber alega no existe y por tanto no paga, por ejemplo, aguinaldo y salario vacacional, entre otros derechos. Por el contrario, el 8 de mayo la Suprema Corte declaró nulo el juicio que en primera y segunda instancia había obligado a la empresa a pagar por considerar válida una cláusula que la compañía incluía en el contrato laboral, indicando que las diferencias debían arbitrarse en Países Bajos, en juicios similares al que, por ejemplo, enfrentó a Uruguay con la tabacalera Philip Morris. La capacidad económica para encarar este tipo de acciones supera ampliamente a la de un trabajador, ya que solo pueden litigar ciertos despachos de abogados incluidos en una lista, que cobran miles de dólares en base a la cantidad de horas que le dedican a cada caso. Además, según cuestionaron públicamente reconocidos laboralistas, la cláusula en cuestión fue considerada abusiva y por tanto no tenida en cuenta en todos los otros casos en los que Uber recibió condena en Uruguay. Además, esa cláusula ya no figura en los nuevos contratos de Uber, en cumplimiento de la nueva ley para trabajadores de plataformas digitales, la número 20.396, votada el 5 de febrero por el Parlamento, promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de ese mes y vigente desde mediados de mayo, reconociendo, entre otras cosas, a la justicia uruguaya como la única capaz de intervenir en este tipo de controversias. Y para el profesor de la Universidad Católica, Federico Rosenbaum, especializado en plataformas, el fallo de la Suprema Corte causó una herida fatal al Estado de Derecho y fue elaborado copiando y pegando otra sentencia. No miraron la realidad ni por la ventana, dijo Rosenbaum en referencia a los integrantes de la Corte. La Corte que dijo, bueno, analicemos si eso es válido o no es válido, y dijo, eso es válido. A diferencia de todos, y no hay ningún tipo de excepción en el Uruguay, todos los jueces laborales que dijeron eso es totalmente nulo, es totalmente arbitrario, es una cláusula donde los choferes no tienen ningún tipo de incidencia y además, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio que un chofer quiera someterse a un arbitraje y que lo resuelva un árbitro en Holanda? Es decir, a miles de kilómetros con unos costos altísimos. La Corte, en cambio,
desde un punto de vista absolutamente formal, y esto es una interpretación absolutamente mía, ¿no? Y personal, creo que resolvió desde el punto de vista de la teoría, sin mirar la realidad práctica, sin mirar ni siquiera por la ventana de cómo es el trabajo de estos trabajadores, ¿no? Estamos hablando de una situación de precariedad y de sometimiento absoluto donde es inimaginable equiparar esta solución, que es la que tiende a equiparar la Corte con una sentencia previa de la Corte hace 2 años, a una situación de un trabajador contratado por la AGESIC en el marco del PNUD, que se trataba de un profesional de servicios. O sea, estamos hablando de dos situaciones totalmente incomparables, ¿no? Copió y pegó, perdóname, los fundamentos de esa sentencia a esta situación sin analizar el caso concreto. O sea que es creo yo, una herida fatal al Estado de Derecho esta posición si empezamos a admitir cláusulas arbitrales a conflictos que involucran el trabajo humano. Seguimos en MB Noticias para contarles que Cabildo Abierto tuvo su convención nacional este fin de semana y definió una nueva organización interna que se va a organizar con las elecciones nacionales. El partido fundado por el ex comandante jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, está procesando una serie de cambios luego de una fractura producida por la salida del sector liderado por otro militar, Eduardo Radaeli. Yo creo que hoy empieza una etapa nueva donde la unidad es prácticamente que el deseo de todos los cabildantes. Y quedó bien claro que este partido es un partido de puertas abiertas para entrar y puertas abiertas para salir. No es la primera vez que tenemos alejamientos de cabildantes, siempre es un proceso doloroso que alguien se aleje del partido, pero es, digamos, la realidad o la lógica que se viven en los partidos políticos de ida y de vuelta. Aparte, en este caso era más que previsible, hacía mucho tiempo que quienes ahora se fueron estaban, digamos, en disenso con la propia conducción del partido. Bueno, nosotros decimos ahora es un nuevo tiempo, por supuesto que quienes permanecen en Cabildo Abierto, la inmensa mayoría, incluso muchos de los que integraban ese espacio permanecen en Cabildo y estaban hoy presentes en este Congreso. Quienes permanecen lo hacen basándose en el criterio de unidad, de coherencia y de aportar todos hacia un fin común que es recuperar la fuerza que Cabildo tuvo y que el año pasado bajó sensiblemente. Mirando más a largo plazo, por ejemplo, en el escenario del 29, ¿ahí cómo se imagina ir las votaciones a las urnas? ¿En coalición o solos? Mire, la política es muy dinámica, de acá al 29 va a correr tanta agua que no quiero hacer ningún vaticinio al respecto. Hoy dijimos que es un día muy especial porque es el Día Nacional del Libro. Con esta información nuevamente está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿qué novedades? Gracias, Pilar. Sí, exacto, esta vez desde la Intendencia de Montevideo porque se acaba de realizar la apertura de lo que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con la presencia también de autoridades como el Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, a quien ya saludamos. Zunino, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta nueva edición de la Feria Infantil y Juvenil aquí en la Intendencia? Bien, para nosotros es muy importante seguir promoviendo acciones culturales en los diversos sentidos y en particular con la literatura. Tenemos un relacionamiento muy fluido con la Cámara del Libro, por lo cual muy contentos de que vuelvan a elegir la Intendencia como lugar de locación y trabajar de manera conjunta para lo que es esta 23ª Feria del Libro Infantil y Juvenil y también para ya también avanzando en los preparativos de lo que va a ser la Feria Internacional en el segundo semestre del año. Para nosotros es importantísimo que se siga generando una apuesta al libro, en particular en niñas, niños y adolescentes. Es un público que sigue teniendo y que sigue creyendo, digamos, en el libro a pesar de nuevas modalidades tecnológicas, de nuevos formatos de entretenimiento. Los libros infantiles y juveniles siguen teniendo gran demanda y eso probablemente lo notemos ya a partir del día de hoy con la afluencia de público que sin duda va a estar llenando estas instalaciones de la Intendencia. Zunino, le cambio de tema. ¿Cómo viene el proceso de transición con el Intendente electo Mario Vergara? Bien, se vienen teniendo reuniones permanentes, en particular desde la Secretaría General de la Intendencia con las personas designadas por el equipo del Intendente electo. Esas se vienen teniendo todos los lunes, aparte de reuniones particulares para abordar otros temas. Pero es parte también de venir avanzando y suponemos que también en la medida que el equipo vayan habiendo designaciones
del equipo, eso se va a poder acelerar directamente trabajando con los actuales directores. Le cambio de tema, le pregunto a propósito del accidente en el que falleció una pareja atropellada por un joven de 26 años que estaba realizando una picada y que fue también alertado a través del centro de comando. ¿Cómo se está trabajando en la Intendencia el tema de los controles de las picadas? Bien, tenemos controles permanentes, es una situación compleja por el tema de que tienen altas rotaciones de lugares, donde detectamos alguna zona, logramos frenarlas en ese lugar, pero se trasladan. Creo que hay dos cosas. Una es avanzar en términos de concientización de los riesgos que esto implica, de lo que estas actividades implican, tanto para quienes las llevan adelante como para el resto. Obviamente pasan a ser una amenaza, por lo tanto la Intendencia como tal está llevando adelante controles, tenemos controles permanentes, sobre todo los fines de semana, con los equipos inspectivos, pero a ver, cada vez que ocurren sucesos trágicos, sucesos lamentables como este, obviamente lamentamos que no haya un tema todavía de concientización, sobre todo aquellas personas que efectivamente realizan este tipo de acciones en la vía pública poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los demás como actitud claramente irresponsable. Desde la Intendencia tenemos que seguir reforzando los mecanismos y control para evitar que esto ocurra. Sabemos que es un tema complicado y que si bien tenemos cuerpos inspectivos que lo hacen, tenemos que ver dónde hay que reforzarlos, cómo, y sabiendo que esto es una actividad muy volátil en términos de los lugares que se utilizan. Hasta el momento, ¿qué información tienen de lo que sucedió y de cómo se informó también? Lo está monitoreando todo la parte del Departamento de Movilidad, en particular la Dirección de Tránsito, que es la que va a estarnos informando de todos los detalles. Por ahora lo que nosotros conocemos son las líneas generales, hay un servicio especializado de la Intendencia que está trabajando sobre eso, que es, digamos, quienes tienen acciones competentes en esto. ¿Responde en este caso algún tipo de sanción por parte de la Dirección de Movilidad? Tendremos que verlo, ¿no? A ver, ¿sanciones a quién te referís? Al joven que fue detenido. Sí, entendemos que sí, ahí hay una infracción, aparte de cuestiones formales que tendrán que entender la justicia, hay unas infracciones de tránsito que deben ser castigadas en el marco del ordenamiento de tránsito que nosotros tenemos. ¿Qué contabilización lleva la Intendencia de Montevideo en términos de lugares donde se realizan picadas? ¿Cuántos siniestros de tránsito han habido a razón de este tipo de prácticas? ¿Qué se sabe? No, a ver, estamos monitoreando permanentemente lugares, detectamos bastantes lugares a nivel de Montevideo, como te decía, esto es una cuestión que se mueve, entonces los lugares que habitualmente detectamos, controlamos y demás, pasan a ser después lugares donde no se hacen y se trasladan hacia otra zona. En algunas zonas que eran medias críticas también pusimos algunos elementos, como eran lomos de burro y otras cosas para evitarlas. ¿Por ejemplo, en qué zona? En la zona del Prado en particular, valló no es la palabra, pero digo, se pusieron mecanismos que podían obstaculizar este tipo de acciones y además de los controles de inspectores. Pero sí ha habido accidentes, no son tantos, pero obviamente cuando los hay han tendido a ser acciones graves. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar en estos casos cuando se detienen a personas por el tema de las picadas? ¿Cuál es el rango, digamos, de Bien, hasta allí estábamos escuchando a Mauricio Zunino, bueno, por varios temas que ustedes estaban escuchando respecto a el siniestro que hubo de tránsito, pero también las picadas y el Día Nacional del Libro. Y vamos con otros temas y también tienen que ver con la ciudad, porque vecinos del barrio La Mondiola reclaman que por su trascendencia la Plaza de las Lavanderas se convierta en un memorial. Piden ser consultados y tener incidencia en lo que define el municipio CH para el lugar. Sostienen que en el arroyo que allí había trabajaban mujeres afrodescendientes que en 1902 realizaron la primera huelga con ocupación en nuestro país. Queremos un mural que nos indique qué es lo que pasó acá. Y tenemos un proyecto, sabemos lo que queremos. No queremos que nos hagan una plaza muy bonita, o no, porque ya hay vecinos que protestan, sino que se nos consulte, pero no que se nos llame para informarnos. Y que hablen con la gente que realmente conoce. Queremos contar la historia. Y se puede contar la historia a través de un monumento, de un mural. Es más, tenemos un proyecto de trabajo con Larbarnois, Washington y Cristina para contar y cantar un poema
que se escribió para las banderas. Eso queremos que esté en el mural. Queremos que se llame a concurso. Queremos que se tengan en cuenta a los artistas afrodescendientes. A mí me llamaron y me dijeron que la ORT estaba haciendo un concurso. Yo me quedé, por un lado, contento. Digo, qué bárbaro, la ORT se enteró que existe un espacio donde los trabajadores hicieron una huelga, pero no tenía la menor idea. Entonces pienso que sería, no sé, de uso común o de razonable que empezaran a respetarse, digamos, los derechos que tienen los vecinos. Y la guerra comercial con Estados Unidos sigue dando que hablar porque su presidente, Donald Trump, informó que acordó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extender las conversaciones para lograr un acuerdo comercial. El nuevo plazo para las negociaciones es el próximo 9 de julio. Me preguntó si podíamos trasladar la fecha límite para el acuerdo del 1 de junio al 9 de julio. Acepté y según ella mantendremos reuniones con rapidez para ver si podemos llegar a una solución, explicó Trump durante una comparecencia ante los medios al llegar a la Casa Blanca. La conversación mantenida este domingo con von der Leyen, que Trump calificó de buena, se produce 2 días después de que este último amenazara con imponer a las importaciones de la Unión Europea un gravamen del 50% debido a que considera que no están yendo a ninguna parte las conversaciones activadas desde que el presidente estadounidense impuso en abril una tregua de 90 días a la aplicación de sus llamados aranceles recíprocos. Antes de que amenazara con imponer a partir de la semana próxima un impuesto aduanero del 50%, Trump había fijado el 9 de julio como fecha para mantener la pausa del arancel recíproco que le impuso a la Unión Europea, que pasaría de pagar el 10% de aranceles que abona actualmente a un 20% una vez rebasada esa fecha. Hasta aquí esta edición Mediodía, la actualización informativa en la edición central 18:55 y mañana a las 8 bien temprano aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. El Ministerio de Desarrollo Social ya superó los 2.085 cupos en refugios para personas en situación de calle que se había planteado hace 10 días cuando se dio inicio al Plan Invierno. Ante la ocurrencia de algunos casos de gravedad, el Ministerio de Salud Pública adelantó la incorporación de la vacuna antimeningocócica al certificado esquema de vacunación inicialmente prevista para el tercer trimestre del año. El 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT definió este fin de semana la nueva conducción de la Central Obrera y las líneas estratégicas de acción para los próximos años. La lista del actual presidente Marcelo Abdala fue la más votada. Vecinos del barrio La Mondiola reclaman que la Plaza de las Lavanderas se convierta en un memorial. Piden ser consultados y tener incidencia en lo que defina el municipio CH para el lugar. Comenzó la edición número 23 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el hall de la Intendencia de Montevideo, bajo el lema Todo el mundo rima, con actividades y talleres para niños, niñas y adolescentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que acordó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extender las conversaciones para lograr un acuerdo comercial. El nuevo plazo para las negociaciones es el próximo 9 de julio. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone soluciones para la crítica situación de la Caja de Profesionales Universitarios, culminará su trabajo a primera hora de la tarde.